Desde la eternidad tú sabías, Señor, que hoy estaríamos reunidas para poder escuchar tu voz y para poder desechar toda mentira del diablo que ha imposibilitado y paralizado a la mujer de Dios en Colombia y en otras naciones. Abre nuestros oídos, Espíritu Santo, quita las escamas de nuestros ojos, quita la dureza de nuestro corazón. Queremos ser la tierra fértil para que a partir de este momento lo que el Espíritu hable a mi vida, yo lo pueda recibir y pueda esa semilla dar fruto grande. Espíritu Santo, ayúdanos que la palabra que se va a predicar, que la unción que se va a recibir, no quede en el camino para que las aves del cielo la roben. Que no caiga entre pedregales, para que no sea algo emotivo, que empiece a crecer por un momento y luego se seque. Que no caiga entre espinos, que la palabra recibida no se ahogue, sino que caiga en buena tierra y diga: yo soy la buena tierra. Yo declaro que soy la buena tierra. Y yo declaro que tu palabra, la divina semilla, cae a partir de este momento en la buena tierra para dar fruto, para cumplir su propósito. Y yo te alabo, Señor, por la transformación en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y a ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra y toda expectativa sea únicamente en ti, ni en hombre ni mujer, sino en ti. Y por eso desde este momento alabamos tu nombre, adoramos tu nombre, te bendecimos, Señor, y te damos gloria y te damos honra a ti porque tú la mereces. Gracias, Señor. Muchas gracias. Vamos a estar mucho en la palabra de Dios, porque esta palabra habla del propósito de Dios para tu vida y para mi vida. El libro de Génesis, nosotros a partir del capítulo 1 encontramos cómo Dios creó la tierra, cómo Dios creó el firmamento, los cielos, los mares, creó los árboles, los animales. Y todo lo que Dios creó, amadas, lo creó sencillamente con un propósito. No lo creó porque, bueno, voy a hacer esto porque quiero. No, todo lo que Él hizo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, cumplía un propósito eterno. Por eso usted va a encontrar una palabra clave en el versículo 14 del capítulo 1 de Génesis hasta el versículo 18. Hay una palabra que se repite y esa palabra es para. Diga conmigo: para. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, y dígalo duro, para separar el día de la noche y sirvan de señales para, dígalo duro, para las estaciones, para días y años. Dígale a la persona que está al lado: ese para es el propósito de Dios para lo que Él creó, para las lumbreras, el sol y la luna. Mira el versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, dígalo duro, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, dígalo bien duro, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para, márquelo,
para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos. Repítalo: para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Alabado sea su nombre. Ese para nos habla de un propósito. Ese para, siempre que usted encuentre un pensamiento de Dios que vaya seguido de la palabra para, está mostrando el por qué, el para qué Dios lo creó. Así es que cuando vemos la creación, cuando vemos las lumbreras, cuando vemos los animales, cuando vemos ese sol y esa luna, encontramos que no fueron creadas simplemente como un adorno. Son preciosos, son majestuosos, porque hablan de la majestad de Dios. Pero fueron creados con un propósito: alumbrar, determinar días, determinar noches, estaciones. Ese era el propósito. Y si Dios en todo lo que fue crear animales, sol, luna, estrellas, tenía un propósito, ¿cuánto más cuando Dios en el sexto día crea al hombre y a la mujer? Los creó porque tenía un propósito. Y los creó diferente a lo que hizo con la creación que nos rodea. Con ella habló, pero con el hombre y la mujer tomó en sus manos el barro y creó al hombre, y luego tomó a la mujer de la costilla de Adán y nos hizo hombre y mujer, varón y varona, con un propósito perfecto. Nuestras vidas, tu vida, mi vida, no importa en las condiciones que tú viniste a este mundo, escúchalo bien, vamos a estar mucho en la palabra. Tu vida, mi vida, no importa en las condiciones que tú viniste a este mundo. Y cuando hablo de condiciones, estoy hablando, eres el resultado de una madre soltera. ¿Has oído a tu padre y a tu madre de pronto decir que viniste por circunstancias, por olvidos, por tantas cosas que hemos oído y nos han marcado y nos han hecho caminar sobre esta tierra sin propósito? Porque yo vine simplemente porque a mi padre y a mi madre se les olvidó tener control de la natalidad. Y yo vine por un olvido. Pero yo quiero que usted sepa que usted no vino por un olvido, usted vino porque Dios tenía con su vida un plan. Ahora, oiga esto, que Dios usó el olvido es diferente. Porque de alguna manera Él le iba a traer a usted. Así es que existimos con un propósito. Y no de hombre, sino de Dios. Diga, yo existo por un propósito, no de hombre, sino de Dios. Pero le voy a definir lo que es propósito, porque oímos propósito, hablamos de propósito, y hay personas que no entienden qué es un propósito, y esto nos va a ir aclarando la idea. ¿Qué es propósito? Estaba mirando en el diccionario, y propósito es finalidad. Propósito, dice el diccionario, es un objetivo para alcanzar. Entonces yo le voy a definir el propósito de acuerdo al pensamiento de Dios. Propósito es el fin para el cual fuimos creados por Dios. Por ejemplo,
en Efesios capítulo 1, versículo 12, después de que habla de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, de que aunque el mundo no existía, nosotros existíamos en la mente de Dios. Qué cosa más hermosa. Yo no lo puedo entender, pero lo creo. Cuando Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante, describe el apóstol Pablo algo tan precioso que habla de tu vida y habla de mi vida. Y dice que fuimos escogidos, que fuimos predestinados. No se complique con esa palabra. Simplemente predestinado es que Dios preparó de antemano un destino para tu vida y para mi vida. Que Dios nos separó en amor, que Dios nos adoptó por medio de Jesucristo para poder cumplir su propósito. Y en el verso 6, usted vuelve a encontrar la palabra hermosa que vimos en Génesis 1. Dígalo, nos creó, nos escogió, nos adoptó, nos predestinó. Diga, para alabanza y gloria de su gracia. Y léalo en el verso 12 también, a fin. Diga, a fin, ese a fin es igual, para que yo sea para la alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. Y usted va a encontrar en el versículo 14, diga, para la alabanza de su gloria. Y lo que hace la diferencia de nuestra existencia, amadas, lo que determina la diferencia es saber que yo tengo un propósito en mi vida para cumplir. Eso marca la diferencia. Porque al encontrar yo un propósito me llena de plenitud. Trae sentido a mi vida, a mi existencia. Me permite, sabiendo que tengo un propósito, conociendo ese propósito, me permite superar todas las adversidades y todas las pruebas. Y yo puedo estar aquí y saber, mi mirada no está en la prueba, sino en el propósito que tengo que alcanzar. Eso hará, al conocer que Dios ha determinado un propósito para mi vida, que lo que yo haga, lo haga con pasión, lo haga con amor y lo haga con excelencia. Estaba yo ministrando a principios de años en otra nación y éramos dos conferencistas. Yo no conocía a la otra conferencista, ella tampoco me conocía a mí, era de otra nación. Y entre los ires y venires de la iglesia al hotel, Dios nos empezó a relacionar de una manera muy linda. Y algo que ella compartió conmigo, que le brillaron sus ojos, que hasta en el momento que lo compartió derramó lágrimas, y a veces nosotros ni lo pensamos, porque ya estamos en el propósito. Pero para ella fue algo tan grande, y ella me dijo, mira, Igna, por años yo estaba con mi esposo en la iglesia. Él era el pastor, él es el pastor, él sigue siendo el pastor. Y yo estaba a su lado. Atendía mi vida de familia y atendía con él la iglesia. Por años, yo fui llamada la esposa del pastor. Pero un día que yo estaba en oración, Dios quitó la venda de mis ojos. Y ese día fue tan claro como yo escuché la voz del Señor internamente que me dijo con nombre propio, yo tengo para ti un propósito. Y yo te he llamado para predicar mi palabra.
y yo te he llamado y he dado dones a tu vida, y fue algo tan rápido, pero ella dice, en aquel momento fue entender que no solo, que no era el llamado de mi esposo del que yo tenía que agarrarme, ¿me entienden lo que le estoy diciendo? Sino que Dios le había dado a él un propósito grande y maravilloso, pero que junto a él Dios también me había dado a mí un propósito. Y ella comenzó a llorar y me dijo, Igna, ese día fui libre. Ese día yo volé en una dimensión diferente porque yo vi lo que no había visto. Yo hacía las cosas y las hacía bien, pero yo hacía las cosas en la iglesia, pero no era algo que me correspondía directamente a mí. Era algo que yo hacía por la iglesia y por mi esposo. Y obviamente por Dios, pero cuando yo entendí esto, ella dijo, mi vida cambió. Y yo llegué a casa llorando, y yo llegué a casa tan feliz, y mi esposo me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan gozosa? Y ella le dijo, porque encontré mi propósito en esta tierra. ¡Qué tremendo! Ella había estado años y lo había estado haciendo bien, y amaba la iglesia, y amaba a su esposo, y amaba el ministerio de su esposo, pero ella había caminado simplemente sintiendo que ella era una persona que ayudaba, pero no más. Pero Dios le dijo, tengo un propósito y no lo has entendido. Y desde ese día ella comparte que la iglesia creció más, se extendió más, porque lo que ella comienza a hacer, lo comienza a hacer con excelencia, con una pasión impresionante, porque ella sabía que Dios la había colocado ahí, no por circunstancias, sino la había unido a ese hombre, a juntos los había llamado y les había dado un propósito juntos para bendecir la obra de Dios, para llevar su palabra, para poder llevar a muchos a los pies del Señor. Y amadas, las puertas se le comenzaron a abrir. Y su esposo estaba tan feliz, porque luego su esposo dijo, yo sentí por años que estaba caminando con alguien que la estaba arrastrando, pero ahora ella era libre. La unción vino a su vida, el poder de Dios fluyó a través de su vida, y ella caminó desde ese día mirando el propósito de Dios. Amadas, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios no solo tiene un propósito para tu pastor, para tu pastora, para tu líder. Dios tiene un propósito para ti. Y Dios no te trajo a este mundo para ocupar un lugar dentro de millones de personas. Él te trajo a este mundo porque Él te dotó de dones y de cualidades y de fortalezas para que tú cumplas lo que Él tiene. Ahora, cuando hablamos de esto, pensamos, ¿y cuál va a ser mi propósito? Lo único que yo te digo hoy es que Dios lo va a revelar. En la medida que caminamos, Dios lo revela. Y también Dios, por difícil que sea y que lo veamos, Dios nos ayudará a cumplir ese propósito, como lo dice el Salmo 138, el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito en mí. Diga, Dios cumplirá su propósito en mí. Por difícil que parezca, Dios cumplirá su propósito en mí. Lo único que Dios quiere es que tú y yo estemos dispuestas a tomar ese propósito y a caminar en ese propósito. Así es que ahorita yo voy a comenzar a trabajar los puntos de mi mensaje. ¿Cómo llegamos verdaderamente a ser unas mujeres de propósito? ¿Cómo podemos alcanzar ese propósito? ¿Cómo podemos entender, conocer
cuál es el propósito que Dios me ha dado a mi vida. Ahora, yo quiero animarles, porque ustedes nos ven aquí, yo me imagino que esto pasa con la pastora Mélida, pasó con ella, pasó con la pastora Susan, la pastora Adriana, otras pastoras que van a estar compartiendo con mi propia vida. Yo puedo decirte que fui encontrando mi propósito a medida que caminé. Yo ni siquiera entendía que eso era el propósito. Pero fue algo muy hermoso. Porque lo primero que yo abracé como propósito, y me enamoré de ese propósito, y nunca he dejado ese propósito, así es que quiero animarte, es que mi primer propósito, yo descubrí que era ser madre, esposa, y ahora abuela. Y sabe, yo nunca me sentí mal, escúchelo, nunca me sentí mal, al contrario, porque Dios te va dando los propósitos, te va ampliando, al punto que yo he llegado, he descubierto y he tomado muchos de los propósitos de Dios, y si miro hacia atrás, yo me doy cuenta que Dios te los va trazando, porque si te los da todos, te mata de una. Uno dice, Dios. Pero en la medida que yo fui cumpliendo mi primer propósito, en mi caso, y me deleité, y lo he disfrutado, y lo sigo disfrutando, que es mi propósito en mi familia, Dios me fue añadiendo y descubriendo los demás propósitos por el cual estoy aquí, por el cual voy a las naciones, por el cual me muevo por toda esta nación y por muchas naciones de la tierra. Nunca imaginé desde mi propósito de ser madre, que lo he disfrutado, yo crié mis hijos, yo invertí mi corazón en mi vida de familia, tengo 42 años de casada y estoy joven y bella y tengo un hombre que me cuida muy bien. Lo que te quiero decir es, yo me apasioné con eso. Yo nunca vi, ay, yo aquí en casa, ay, yo, no, nunca me comparé. Yo disfruté mis hijos, disfruté mi esposo, disfruté mi vida de casa. Y tengo que decir esto, porque a veces hay insatisfacción y no vemos que esto es un propósito que me llevará a muchos otros, porque Dios va probándonos y el que es fiel en lo poco, Dios lo llevará a mucho. Diga, a mucho. Diga, el que es fiel en lo poco, Dios nos lleva a cosas grandes. Diga, maravillosas, ocultas, que yo mismo no he conocido, pero que voy a conocer. Cosas que mi ojo no han visto, ni mi oído han oído, ni siquiera han entrado en mi corazón. Dios ha preparado para que yo camine en ellas. Alabado sea su nombre. Así es que, amadas, yo voy a compartirte 7 puntos, porque gracias a Dios por la pastora Mélida, que ha puesto horarios. Mira, yo he ministrado en conferencias donde te dicen, tienes 30 minutos para predicar, ministrar y hacer lo que Dios quiera. Y uno tiene toda la pasión y todo lo que Dios quiere, y en 30 minutos no alcanzas a nada. Pero nos dieron 2 horas. Así es que esto va para largo, aleluya. ¿Cómo llegamos a ser una mujer de propósito? Número 1, una mujer de propósito tiene que saber primero quién es ella, que tiene que ver con identidad. Yo tengo que saber quién soy yo.
En Mateo capítulo 16, nosotros encontramos algo muy hermoso. El Señor estaba con sus discípulos y a partir del capítulo 16 de Mateo, a partir del versículo 13, encontramos al Señor con los discípulos haciéndoles dos preguntas. La primera pregunta que Él les hace es esta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mire, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él está diciendo, ustedes que caminan y oyen, ¿quién dicen los hombres? Y ellos dicen rápidamente, bueno, dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías, que tú eres alguno de los profetas. Y luego el Señor les hace una segunda pregunta. ¿Está conmigo? Escuche, porque esto es importante. Y Él les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Él no dijo, ¿qué hago yo? Él dijo, ¿quién soy yo? Estaba hablando de identidad. Defínanme en quién soy yo. Y los discípulos ya tenían que ver de manera diferente. Fácil era decir lo que otros decían, pero ahora ellos tenían que responder. Ellos tenían que hablar de la identidad que habían visto en Cristo. Y hubo silencio y nadie se atrevió a hablar. Y todo el mundo estaba callado. Y luego Pedro se levanta y hace una de las declaraciones más hermosas. Y yo puedo imaginar a Pedro inspirado, escuche, inspirado. No se lo reveló carne ni sangre. Él dijo, Señor, tú eres el Cristo, aleluya, el Hijo del Dios viviente. Está hablando de identidad. El Hijo del Padre está hablando de identidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te quiero decir ahora que tú ya no eres Simón, sino eres Pedro, eres roca, eres piedra. Esto es lo que yo declaro sobre ti. Y Jesús le devuelve una respuesta de identidad con otra de identidad. Tú ya no eres Simón, ya no eres la caña frágil, ya no eres aquel que se deja llevar para un lado a otro. Hoy tu identidad, eres roca, eres piedra, eres el propósito de Dios se cumplirá. Y luego le habla, después de identidad le habla de lo que Él va a hacer. A ti se te darán las llaves y todo lo que atares en la tierra será atado en los... Pero tenía que ver con identidad. Pedro no podía describir humanamente al Cristo de la gloria. El Espíritu de Dios tuvo que venir y tuvo que revelarlo. Y yo quiero decirte, mujer, han sido muchas las mentiras del diablo sobre tu vida y sobre mi vida. Que no sirves para nada, que no eres nadie, que no vas a ser nunca nada, que eres una persona ambivalente, que aquí, que allá. Pero esta mañana el Cristo de la gloria te va a decir, ya no serás de aquí para allá, tú eres fulana de tal, y yo tengo una identidad para ti que te viene del Padre Celestial. Tal vez no has tenido identidad porque tu padre ni siquiera te dio el apellido, pero hay uno que dio su vida por ti y que te hizo adoptar con el Padre. Y ahora tu identidad no está basada en lo natural, sino en lo sobrenatural, en el Padre de la gloria. Bendito sea su nombre. Necesitamos saber quiénes somos. Yo no llegaré a tener éxito en lo que hago si no tengo esta identidad firme, si esto no ha sido sanado. No confunda lo que usted hace con lo que usted es. Normalmente confundimos. ¿Quién es usted? Yo soy la pastora, yo soy la odontóloga, yo soy la gerente del banco. Y cuando no seas gerente del banco, eso es lo que tú haces. A donde Dios te lleva, por el propósito que Dios tiene y lo que estás desarrollando por los dones y talentos que Él te ha dado.
Eso es idoneidad, que tiene que ver con lo que yo hago, pero no es identidad. Y el Señor hoy te quiere marcar con su identidad, que tú sepas quién eres en Él. La Biblia está llena de quiénes somos. Tú eres un real sacerdocio, tú eres una nación santa, apartada para Dios. Ese es el propósito, que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el especial tesoro de Dios. Esa canción como me gusta, la niña de sus ojos. Yo soy tu niña, la niña, porque está basada en una escritura. Yo soy el tesoro de Dios. ¿Qué día mi nieta estaba en casa? Era menor todavía, ya tiene 11 años. Creo que tendría en ese tiempo 9 añitos. Y le paso mi celular y le digo, Steffi, porfa, llámame a Jonathan. Búscalo y llámame a Jonathan. Y ella abre y empieza a buscar y luego no encontró y me dice, ¿cómo lo tienes? Mi amor, mi vida, mi tesoro. Porque es como yo le llamo. ¿Cómo lo tienes? Ella sabía que por Jonathan no lo tenía. ¿Cómo lo tienes, Tita? Me dice, mi amor, mi vida, mi tesoro, mi cielo. Y yo le dije, lo tengo como mi nieto amado. Y Dios quiere que tú le preguntes, ¿cómo me tienes, Padre? Y Él te va a decir, como mi tesoro. Él te va a decir, como mi arma poderosa de guerra. Él te va a decir, como mi reina. Él te va a decir, como mi princesa. Él te va a decir, como la amada y el amado de mi corazón. Bendito sea su nombre. Para ser una mujer de propósito, necesitamos saber quiénes somos, saber lo que Dios hizo con nosotros, saber cómo Él nos llama, como dice el Salmo 139, que es un salmo preciosísimo, cuando dice David que Él era cosa de estima. Eso quiere decir de mucho valor. Tú eres de mucho valor. Tal vez alguien te ha dicho, no vales nada, pero tú te paras y dices, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que yo soy una obra maravillosa de Dios. Dice que yo soy cosa de estima. Por eso, ¿cómo describe el Señor la creación de tu vida? Por eso no fuiste creado por una palabra. Dice el verso 13 del Salmo 139. En adelante dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién te hizo? ¿Tu padre? No, te hizo Dios. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿De qué obras habla? Diga, de mi vida. Yo soy la obra maravillosa de Dios. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Mire lo que dice el verso 15. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hay dos palabras aquí hermosas. En lo oculto fui formado. Y lo que el salmista está diciendo, la palabra en hebreo es, fui guardada. Tú existes porque Dios te guardó. En esos 9 meses de proceso Dios te guardó para que tú nacieras y vinieras a cumplir tu propósito. Y el verso 15 al final dice, y entretejido. ¿Sabes lo que significa esta palabra entretejido? Significa bordado. Ya no pensamos en bordado porque ya nos enseña a bordar. Ya todo viene bordado o pintado. Pero yo alcancé a aprender a bordar. Y para bordar bien, te diseñan en la tela lo que tú vas a bordar. Ahí está la figura. O si vas a hacerlo en punto de cruz, tú vas a ver que
toda mujer que borda en punto de cruz tiene aquí una revista, tiene aquí una madeja de colores. Y ella va contando los puntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y va bordando. Y tiene que cambiar hilos porque el bordado tiene matices. Y Dios, cuando te hizo, matizó tu vida. Los ojos que tiene, el color de tus ojos, los bordó Dios. Así es que no te pongas lentes de contacto de otro color, porque Dios es un diseñador perfecto. La nariz que tiene, te la diseñó el Padre. No te la quites, está diseñada perfectamente para el ángulo de tu cara. Por eso dice, Él te bordó. Él bordó mis orejas. Él bordó mis ojos. Y necesitamos, es parte de nuestra identidad, vivir felices, dichosos, porque fuimos hechura de sus manos. ¿Sabe lo que Él tenía? Aquí tenía el plano de tu vida, que desde la eternidad y cuando estabas en el vientre, Él comenzó a bordarte. Te puso los cabellos color o rubio como la pastora Adriana, o negros como la pastora Mélida, o castaños como la pastora Susan. Porque Él te estaba bordando. Qué importante eras. Por eso me gustan las palabras del salmista. Está hablando de tu vida y de mi vida. Y luego dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Habla de dos aspectos. En su libro, ¿sabes que cuando lleguemos al cielo habrán varios libros? Dios tiene una biblioteca. Estará el libro de la vida donde está escrito nuestro nombre porque fuimos salvos por la sangre del Cordero. Pero habrá un libro de mi vida, el libro de mi vida, donde aquí dice mi nombre y donde está anotado todo. Y donde el Padre se va a sentar y va a decir, mira hija, es que desde la eternidad este era el diseño, así que quería que fueras. De 1,68 de estatura, de 1,59. ¿Y por qué no me hiciste más alta? No, porque es que yo te quería así. Porque iba a coger una pequeña flor para mostrar el poder de tu Dios. Yo miro a la pastora Mélida. Ella es chiquita pero poderosa. Esa mujer es una guerrera. Esa mujer remueve, esa mujer derriba gigantes. Y estará el libro de tu vida. Dice, allí en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas, las que cómo serías físicamente y las que harías, los propósitos de Dios. Y por eso el salmista dice que fueron luego cumplidas. Hay un pasaje que quiero que lo mires en Job capítulo 10, que es hermosísimo. Siempre casi nos centramos en el Salmo 139, pero yo encontré este tesoro en Job capítulo 10, cuando Job reconoce a Dios por creador suyo y guardador suyo y preservador en medio de su lucha y de todo lo que había sufrido. Y escuche bien esto, versículo 8, Job le dice a Dios, tus manos me hicieron y me formaron. El verso 9, acuérdate que como a barro me diste forma. Luego el versículo 11 y 12, me vestiste de piel y de carne y me tejiste, aquí está la palabra otra vez, ya no bordar sino tejer, me tejiste con huesos y nervios, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. ¡Qué hermoso! Subráyelo allí porque eso es para usted. Y Job está describiendo cómo él fue esa creación de Dios.
Así es que si tú quieres ser una mujer de propósito, tienes que descubrir primeramente quién eres tú. Tienes que tener identidad. Eso implica que tu vida va a ser sanada y levantada, porque cuando uno sabe quién es, no importa lo que digan los demás, tú te mantendrás firme y segura. No importa las voces que oigas, tú sabes quién eres, porque sabes quién es tu Dios. Y la segunda cosa para ser una mujer de propósito es que una mujer de propósito conoce su llamado y sus dones. Diga, su llamado y sus dones. La palabra de Dios dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas. Siguiendo de descubrir tu identidad, tú comienzas a descubrir para qué fue que Dios te trajo a este mundo. Y esto es hermoso. En Romanos, en el capítulo 12, encontramos como el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él está escribiendo acerca de la necesidad que tenemos de ser transformados. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí hay un para que nos lleva a un propósito. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. ¿Sabe cuándo encontramos el propósito? Cuando esta mente ha sido cambiada, transformada, renovada. Es allí donde nosotros también somos transformados. Esta mente está llena de mentiras que el diablo te ha dicho. Esta mente está llena de información que no es correcta. Hace un tiempo atrás, yo comencé a notar que mi computador estaba súper lento. Tenía que esperar mucho para abrir una ventana. Y entonces le pregunté a mi yerno, ¿qué será? Y él me dijo, me temo que está lleno de virus. Y lo llevamos al técnico. Y el técnico lo revisó y me dio el diagnóstico. Me dijo, señora, tiene más de 260 y pico de virus. Y por eso está lento. Por eso no recibe nada. Y entonces le digo yo, ¿y ahora qué hacemos? Y él me dice, toca formatear el disco duro, que viene a ser como el cerebro del computador. Y yo le dije, ¿y será que para mañana lo tiene? Dice, no, eso demora. ¿Por qué? Me dice, porque hay que sacarle, vaciar toda la información errada, todos los virus, todos los ratones, las cucarachas que se han metido. Y después de limpiarlo, entonces toca meter la información que usted quiere tener, la correcta. Y mientras él estaba hablando eso, yo estaba pensando exactamente, ya dejé el computador y me vine a este versículo, que es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Si quieren cambiar, si quieren ser transformados, tienen que permitir que el Espíritu Santo formatee su disco duro, lo renueve. Ese proceso no es de un día para otro, no viene con una oración. Ese proceso toma tiempo. Hay que sacarlo porque lo más duro de cambiar es esto. Y cuando esto es cambiado, todo esto es cambiado. Y mi computador duró 3 días. Pero cuando me llegó como nuevo. Y tuve cuidado de meter la correcta información. Y descubrimos nuestro propósito. Cuando le permitimos al Espíritu Santo formatear nuestro disco duro.
Cuando nos ponemos para que toda mentira del diablo, mentira del hombre acerca de mi propia vida, toda palabra que se me ha dicho que yo no puedo, que yo no sirvo, que yo no voy a hacer, no voy a poder ni ser ni hacer, le permitimos que Él la saque. Y luego, cuando esto queda limpio, que Él comience a meter su buena información, la palabra profética de Dios para tu vida y para mi vida, más segura, más exacta, más fiel, porque este es el pensamiento de Dios para ti y para mí. Y por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos ser transformados por medio de la renovación de esto. Y luego dice, escuche, para que ustedes puedan conocer, comprender cuál es el propósito que Dios tiene para usted. Cuando eso sucede, cuando esta mente es sanada, usted puede entender tan claramente los propósitos de Dios. Usted puede entender que Dios tiene tantas cosas. Usted va, tal vez no lo entienda, pero lo va a recibir, lo va a creer, porque Él lo dijo, porque está escrito, porque Él está hablando a su corazón, y porque usted es la persona que Él ha escogido para ese propósito. Así es que es muy importante para ser una mujer de propósito, entender lo que Él quiere hacer, conocer nuestro llamado y conocer nuestros dones. Me gusta el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 15, cuando él dice que desde el vientre de su madre Dios lo apartó. ¿Cuánto agradó a Dios apartarme desde el vientre de mi madre para que yo le sirviera anunciando a su Hijo Jesucristo y el Evangelio de poder? Y Pablo está hablando de ese propósito, que él no lo entendió porque él fue un fariseo, pero luego cuando pasan los años él entiende, dice, Dios me apartó desde el vientre. Dios te apartó desde el vientre de tu madre a ti. Hay una escritura hermosísima en Isaías capítulo 49, y es como un anuncio grande, versículo 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová, dígalo conmigo, léalo como si fuera usted. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, diga su nombre, póngalo allí, mi sierva eres, Igna, porque en ti me gloriaré. Aleluya. ¿Sabe que la primera vez que yo leí este texto fue en un tiempo donde yo sentía una pasión en mi corazón para servir a Dios, pero era un tiempo difícil porque era el tiempo donde se hablaba de que la mujer no podía predicar, y yo sentía el fuego de la predicación en mi vida. Estamos hablando de unos 30 años atrás, 32 años atrás. Dios me habla a través de este texto. Y yo lo creí, yo lo tomé, no lo entendía, pero yo lo creí. Cuando Él dijo que Él me había apartado, que desde las entrañas, desde lo profundo, Él había tenido mi nombre en memoria. Allí yo entendí que yo existía antes de que fuera creada, existía en el corazón de Dios. Y luego Él me dijo, y puse tu boca como espada bruñida, para anunciar, para declarar. Yo lo guardé como María en mi corazón, no lo entendía, yo lo guardé, lo creí, sabía que en un tiempo se iba a cumplir. Tuvimos que pasar por luchas, dificultades, en el sentido de que en aquel tiempo la mujer no era
para el hombre llamada a predicar. Pero pasó el tiempo y Dios cumplió su propósito en mi vida. Y aquí estoy, no solo en Colombia, sino en las naciones, para anunciar la palabra de Dios, para predicarla. Eso para mí ha sido una obra grande, ha sido una obra maravillosa. Él te apartó a ti y tú necesitas entender que hay un llamado, pero también que Dios te ha dado dones. Diga, Dios me ha dado dones. ¿Sabe que humildad es reconocer lo que uno es, o bueno o malo? Diga, humildad es reconocer lo que uno es, bueno o malo. A cada persona Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado talentos. Por ejemplo, yo veo a Melita, y Melita es un as para todo lo que tiene que ver con computadores y eso. Tenemos una cita que no la he podido cumplir, que le digo, tienes que ir todo un día a mi casa para que me enseñes. Y se las sabe todas. Y en la Comisión Nacional de Mujeres, ella y la pastora Natalia son las que mueven esto. Tiene un don especial, aparte de muchos otros que Dios le ha dado. Y eso hace, esos dones hace que el cuerpo funcione. Unos somos manos, otros somos brazos, otros, hay diferentes dones. Y por eso en 1 de Pedro capítulo 4, en el versículo 10 dice, cada uno, ¿quién es cada uno? Diga, yo soy cada uno. Según el don que ha recibido, ministrelo, o sea, úselo, póngalo en uso a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué hermoso. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Una mujer de propósito sabe su llamado. Una mujer de propósito conoce los dones que Dios le ha dado para su llamado. No solo los conoce, usted debe saber qué dones tiene. Usted debe saber que es hábil para tantas cosas. Mire, hasta, voy a ponerlo domésticamente, para cocinar, para arreglar. ¿Sabía que eso es parte, esa habilidad es parte de lo que Dios va a usar? Yo soy muy buena cocinera, aprendí a cocinar, me gusta cocinar. Y cocino muy bien. No es orgullo, es humildad. Reconozco que, porque Dios me ha dado su gracia para eso. Pero sabe, en la preparación de mis mensajes, para compartirlos, usted ve que yo tomo el tiempo, porque así como para cocinar, yo le pongo el punto justo de la sal, de los condimentos, de las hierbas, para que sepa bueno. Así es cuando yo preparo un mensaje. Adri tal vez lo hace de otra manera, yo lo hago así. Y yo le pongo la pimientica, el sabor, el punto, para que ese mensaje que voy a presentar pueda saber bien. Y luego el toque final del maestro, su unción y su gracia, para poderlo transmitir. Entonces todo va ligado. Es hermoso. Y por eso debemos conocer los dones. Y también debemos hacer algo muy importante, valorarlos. Diga, yo necesito valorarlos. Yo valoro mis dones, valoro los de otros, valoro los dones que tiene mi amiga Su. Su es una enfermera graduada y ella, yo la miro y la admiro mucho. Tengo el privilegio que somos las mejores amigas, viajamos mucho juntas. Para mi esposo es una bendición cuando vamos juntas, porque él dice, bueno, quedo tranquilo, van acompañadas. Pero yo la veo a ella, si alguien se pone mal, si alguien dice, tengo un dolor
o se me está subiendo la presión. Y ella corre, y ella sabe qué tiene que hacer. Ella pide agua caliente, ella pone los pies de la persona en agua caliente, aparte de orar. Siempre está, porque uno de sus tantos dones, y por eso estudió esa carrera, justo para la vida misionera, es el cuidado físico. Y es tan especial. Y tantas veces que hemos viajado, yo he estado muy mala, y ella ha estado para cuidar mi vida. Ahora, le quiero decir algo más. Yo no soy enfermera. Yo no soy enfermera. Nunca hubiera estudiado esa carrera. Pero yo soy mamá. Y cuando ella ha estado muy enferma, pero muy enferma, yo he puesto mi corazón maternal sobre ella. Esos son los dones. Tremendo. Entonces tú tienes que valorar tus dones. Yo soy casada y como mujer casada yo no puedo volar como ella vuela. Yo soy como una cometa, subo y bajo a tierra. Y a veces mi única tentación es querer quedarme en las reuniones por lo menos unos 3 días más, pero no puedo. Tengo una familia que me espera y que soy la mejor ofrenda que ellos le pueden dar al Señor. Entonces yo tengo que volver. Ella no. Mis alas están un poco recortadas. Como águila subo y bajo. Pero este es un águila que puede volar para donde quiera. Pero yo no puedo decir, ay, yo quisiera ser soltera. ¿Por qué yo no fui soltera? No, yo vivo feliz. Ella vive feliz con ser casada. Somos un equipo rarísimo. Dios unió una soltera y una casada para trabajar. Y cuando yo me presento al pueblo que vamos a predicar, a servir, yo digo, yo soy una mujer felizmente casada hace tantos años. Tengo hijos, tengo nietos. Y ella se para y dice, yo soy una mujer felizmente soltera hace 60 años. Y sabes, lo hermoso que somos un equipo. Ella puede aportar mucho a las solteras, yo puedo aportar mucho a las casadas. Es un equilibrio. Pero yo no lloro porque, ay, si yo fuera soltera. No, yo vivo feliz con ser casada. Fue parte de mi propósito, como es el de ella. Entonces, valoremos nuestros dones, valoremos nuestro llamado para ser verdaderamente esas mujeres de propósito. La mujer de propósito no solo conoce sus dones, no solo las valora, escuche bien, se goza con sus dones, se goza con el don de servicio. Hay gente que le fascina servir, a mí me encanta servir. Hay gente que solo quiere servir, ese es el don más hermoso que puede haber. Se goza, con lo pequeño se goza. Pero es que yo quiero estar en la plataforma, lo siento, eso toma tiempo. Ahora lo vas a entender al final del mensaje. Pero no, es que gózate con lo que Dios te entrega para hacer. Hay una historia muy linda de un niño. Es una historia preciosa. La encontré en una de las revistas de Avianca, en una columna que se llama Reflexión. Y dice que este niño estaba en un colegio y en ese colegio, la ciudad era conocido porque presentaba una obra de teatro cada año y todo el mundo iba a esa obra de teatro porque era especialísima. Y los niños eran los actores de la obra, de todos los cursos. Era algo famoso dentro de la ciudad. Y los niños tenían la motivación de estudiar para ser escogidos en los papeles. Los mejores estudiantes eran tomados para representar los papeles. Y se dice que este niño Jimmy le dijo a su mamá, yo estoy estudiando, yo estoy haciendo lo mejor porque yo quiero estar en la obra. Todos querían estar en la obra. Y el día que se repartían los papeles para la obra era algo muy solemne.
Los padres esperaban afuera y todo el alumnado estaba en el salón especial y ahí le asignaban los papeles de la obra a quienes consideraban los mejores alumnos. Y esa mañana Jimmy, el pequeño Jaime, entró con todos los estudiantes, su madre lo esperó afuera. Y la repartición de los papeles duró casi como hora y media. Y por fin se abrieron las puertas del salón. Y todos los niños corrían y los jóvenes a sus padres para llevar el papel que les habían asignado. Y dice la madre que Jimmy corrió con los brazos abiertos, era un niño de escasos 6 años y corría hasta que se tiró en los brazos de su mamá y le dijo: fui escogido para la obra, fui escogido para la obra. Y su madre lo abrazó y dijo: qué bueno, ¿y cuál fue el papel que te asignaron? Y el pequeño Jaime dijo: fui escogido para animar y aplaudir. Tú has sido escogida para animar y aplaudir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y para el pequeño Jimmy eso era algo maravilloso, algo grande. Su papel no fue el más alto, pero para él era el papel más grande. Amada, debes gozarte con los propósitos que Dios te va entregando. Eso determinará un éxito muy grande. Pero las mujeres de propósito conocen sus dones, se gozan con ellos, los valoran, pero también los usan. Porque lo que no se usa desaparece, se oxida, se daña. Usa sus dones. Los empezamos a usar. Cuando Dios me da algo, yo no sé si ustedes son como yo. A mí no me diga: aquí te entrego este regalo 15 días antes del 24 de diciembre, pero lo pones allí y solo el 24 lo abres. No me digas eso, por favor. A mí me das un regalo y yo de una lo destapo. Y si me lo puedo poner, ya me lo pongo. Yo no guardo. Y así es con Dios. Cuando Dios me habla, cuando estoy en su presencia y Dios comienza a revelarme y Dios comienza a darme, yo te digo, cuando salgo de allí, no veo la hora, yo le comparto a mi esposo, le comparto a mi hija, llamo a Susan: ¿sabe lo que Dios me habló? ¿Sabe lo que Dios me dijo? Creo que la pastora Melida es igual, porque aquí ya nos adelantó el evento del año entrante. Mujeres de decisión, y se echó la prédica de Esther, porque ya Dios le dio. Yo estaba pensando ahí, ya está predicando el mensaje del año 2009. Bendito sea el Señor. Diga: yo quiero ser una mujer de propósito. Y diga: sé quién soy, conozco mi llamado y conozco mis dones. Número 3, una mujer de propósito es una mujer de fe. Diga: es una mujer de fe. No podemos llegar a ser y a cumplir el propósito de Dios, amadas, escucha, si no somos mujeres de fe. Y no estoy hablando de una fe emocional, de una fe en la cual tú dices: oh sí, yo tengo fe, pero cuando vienen las pruebas no tienes fe. Y quiero recordarte que Dios a cada una nos ha dado una medida de fe. El día que tú viniste a Cristo, se te dio una medida de fe. Levanta tu mano derecha así cerrada y diga: yo tengo una medida. Diga: esta es mi medida de fe. Diga: la tengo aquí, esta es mi medida de fe. Así cerrada, diga: es mi medida de fe, la tengo aquí. Cierra tu puñito y diga: esta es mi medida de fe, la tengo aquí. No voy a pedir más fe a Dios porque no me la va a dar. Dios ya me la dio, diga: ya me la dio. La tengo que mover, diga: la tengo que mover, la tengo que usar, la tengo que accionar. Fe es acción, la tengo que desarrollar. Es así como la fe crece.
Hebreos capítulo 11 verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca debe creer que existe, que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Él se va a gozar con eso. Él va a dar lo que realmente buscamos. Romanos capítulo 4 me habla de un hombre de fe que es mi admiración, y es precisamente Abraham. Abraham era un hombre de fe, no de una fe emocional, era de una fe real. La fe real está basada en la palabra de Dios. Por eso en el capítulo 4, en el versículo 17, hablando, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y él llama las cosas, dígalo, las cosas que no son como si fuese. Verso 18 dice: él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y el verso 19 y 20 son un tesoro. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente, escúchelo, plenamente convencido de que era fiel. Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido. Tenía 100 años, Sara tenía 90, ya eran ancianos, ya nada podía pasar en lo natural, pero él no se desanimó. Dice que él se fortaleció en la fe, se fortaleció dando gracias, alabando, recordando que Dios lo había prometido y que Dios no es hombre para mentir, que Dios cumplirá su propósito, que Dios le había dicho: Abraham, te daré hijo, y en ese hijo te daré descendencia. Y él lo creyó, y todos los días le decía a Sara: el año que viene Dios nos dará un hijo. Y Sara comenzó a tejer los saquitos, y Abraham caminaba por todo ese campo declarando: el año que viene Dios nos dará. Pero no caminaba como yo estoy caminando. El año que viene Dios nos dará un hijo. Y la gente pasaba y veía a Sara tejer en la tienda, y decía: hermana Sara, ¿qué hace? Tejiendo el saquito, porque el año que viene Dios nos dará un hijo. La gente que pasaba decía: están locos, el sol los tiene dispareando. Pero sí era el sol de justicia, era el Dios de la gloria, era en esperanza contra esperanza. Una mujer de propósito tiene que ser una mujer de fe, porque sin fe es imposible obtener lo que Dios nos ha hablado. Y es allí donde viene la preparación. Yo quiero compartir esto. Mi esposo y yo creíamos que éramos de mucha fe hace años atrás. Yo ya estaba en el ministerio y yo hablaba de fe, predicaba de fe. Y es fácil predicar de fe cuando tú tienes todo. Ya para ese tiempo estábamos viajando con Susan, y yo no tenía que preocuparme de nada, porque cada puerta que Dios abría, mi esposo me compraba mi tiquete nacional o internacional, me bendecía con dinero. Y yo veía la ventaja entre ser casada y la desventaja entre ser soltera. Porque Susan tenía que orar por su tiquete, yo no. Yo tenía un marido que me suplía todo. Un día, yo fui a dejar a Susan al aeropuerto porque ella iba para Malasia. Se le abrió una puerta para ministrar en Malasia. Y yo la fui a dejar al aeropuerto. Ella chequeó sus maletas. Y luego teníamos como 2 horas y media antes de que su avión saliera. Estábamos también con Patty Jones
otra misionera con los sordos. Y como teníamos tiempo, decidimos irnos a tomar un café arriba. Y antes de subir yo le pregunté a mi amiga, ¿y cuánto llevas para el viaje? Y ella se quedó callada. Y yo le volví a preguntar. Ahí tomo la actitud de madre. Te estoy preguntando, amiga, ¿cuántos dólares llevas? Y ella me miró y me dijo, es que los últimos los pagué en el impuesto. Y entonces yo la miro y le digo, ¿quieres decir que no llevas ni $1 para llegar a Malasia? ¿Y tienes que dormir en Los Ángeles? Me dice, sí, no llevo. Y yo le digo, aterriza. ¿Cómo vas a hacer un viaje de esos y no vas a llevar dinero? Eso no lo hagas. ¿Por qué no nos dijiste? Nosotros habíamos, casi la regañé. Y ella me respondió algo interesantísimo, que a mí me dio más rabia. Porque ella me dijo así, amiga, Dios siempre suple para mis necesidades. Y eso me dio rabia. Y yo le dije, pues yo sé que Dios suple para las necesidades. Por eso debió haber suplido antes. Pero tú estás a 2 horas y media de salir y no tienes nada. Y ella me dijo, pero Él siempre llega a tiempo. Esa fue la lección más grande de mi vida. Pero no por eso, porque eso yo no lo recibía. Yo le decía, mira, pon tus pies sobre la tierra. Está bien que tengamos fe y que esto, pero no seamos fanáticos. Subimos a tomarnos el café. Todos conocen, muchos seguramente, el aeropuerto El Dorado. De la parte donde tú chequeas tus maletas y eso, para subir al segundo piso, donde son las salidas nacionales e internacionales, hay una escalera, 2 escaleras eléctricas, pero hay una escalera en la mitad. Entonces nosotros íbamos subiendo las 3 para irnos a tomar el café. Yo estaba brava con Sue porque me parecía exagerada. Y no podía arreglarle la situación allí en ese momento. Entonces subimos y en el descanso de la escalera venían 2 misioneras americanas bajando. Dos americanas, yo no sabía que eran misioneras. En ese descanso nos encontramos. Y se conocían con Susan. Eran de la iglesia de Susan en los Estados Unidos. Y venían desde España, vía para el Ecuador. Y entonces se saludan, hola, ¿cómo está? ¿Y de dónde viene? Entonces ya no las presentan. Mira, esta es fulana, es sultana, estas son mis amigas de Colombia, ya. Y dicen ellas, nosotros vamos para Quito, pero nuestro avión sale 4 horas más tarde. Entonces vamos a tomar todas café, del mejor del mundo, para los que nos oyen en el mundo, el café colombiano. Oye, nos sentamos en la mesa. Yo estaba frente a Susan. No habían pasado 10 minutos de la pelea. Y Susan me dice, pss, pss, me llama la atención y yo miro y saca un sobrecito y me dice, ya Dios proveyó. Alabado sea su nombre. Ya Dios proveyó. Entonces yo quedé fría. ¿Qué había sucedido? Estas 2 mujeres salieron de España, de Madrid. Habían trabajado como misioneras en Madrid y luego Dios las lleva para el Ecuador. Y en el día que una mujer la lleva al aeropuerto de Madrid y las despide, estas mujeres le dan a las 2 misioneras, les dan un sobre y le dicen, esto es para ustedes, una ofrenda en dólares. Cuando estas 2 mujeres se sentaron en el avión, el Señor les habló y el Señor les dijo, esa ofrenda
No es para ustedes. Cuando lleguen a Colombia, busquen a Susan Combs y désenla. Oh, amados. Escuche, estas misioneras habían estado 8 días en Colombia y no la habían podido localizar porque ellas habían venido para el primer simposio de alabanza y adoración que se llevó a cabo en Cali. Estuvieron en Cali y Susan andaba viajando por otro lado y no la pudieron conseguir. Y ellas con tristeza salían ese día para el Ecuador sin dejar la ofrenda. Pero Dios tiene un día perfecto, un momento perfecto, un instante perfecto, y en el descanso de las 2 escaleras, mientras nosotros subíamos y ellas bajaban, nos encontramos y ellas le entregan la ofrenda a Susan, y Susan tenía el dinero para ir a Malasia. Bendito sea el Señor. Oh, amadas, una mujer de propósito es una mujer de fe. Y hasta ese día a mí se me abrieron los ojos. Eso me impactó, porque yo había vivido una vida que supuestamente era de fe. Teníamos todo. Mi esposo trabajaba en una excelente empresa como ingeniero. Aportábamos para la obra, diezmábamos el 25%. No había ninguna necesidad económica. Yo tenía mi vida misionera asegurada. Y cuando yo regreso, yo quedé sin palabras. Cuando yo regreso a mi casa, amadas, yo entré a mi estudio, cerré mi puerta y comencé a llorar. Porque hasta ahí entendí que la vida con el Señor es una dimensión diferente. Es una relación. Es algo que tú lo conoces, es algo que Él se manifiesta día a día, es algo increíble, es una experiencia nueva cada mañana. Por eso Él dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y que grande es su fidelidad. Y nunca olvido que yo llorando allí comencé a llorar y le dije: Dios, yo quiero eso. Y llorando le dije: yo quiero conocerte así, yo quiero esa clase de vida, yo quiero esa dimensión de fe, yo quiero que mi confianza no esté en un sueldo, mi confianza no esté en un salario, no esté ni siquiera en mi esposo, quiero que mi confianza esté en ti. ¿Sabes? Cuidado, uno nunca sabe lo que está pidiendo, pero Dios sí sabe. Porque para poder llegar, amadas, escuche, para poder llegar al propósito de Dios que se tenía que cumplir en mi vida, yo tenía que entrar en una dimensión de fe que no conocía. Y tenía que aprender a conocerle a Él como no le había conocido. Y para no alargarles la historia, en menos de 6 meses, mi esposo perdió su trabajo. Y teníamos ahorros. Entonces dijimos: pues tenemos ahorros. Y va a encontrar rápido un puesto porque él era un ingeniero muy cotizado. Y pasaron los días. Y pasaron los meses. Y pasaron los años y no hubo respuesta para el trabajo. Y se acabaron los ahorros. Y entonces entendí que Dios dijo: ahora te voy a enseñar a depender de mí y no del hombre. Ahora te voy a enseñar una dimensión diferente que tú no conoces. Ahora te voy a quitar toda la autosuficiencia, todo el orgullo, todas las cosas que hacen que no podamos ver obrar al Dios maravilloso y vivir una vida de dependencia de Él para poder cumplir el propósito de Dios. Fueron 8 años. Nosotros aprendimos a comer la comida que no conocíamos. Fueron 8 años sin trabajo. Fueron 8 años donde se acabó el salario. Fueron 8 años
escuche bien esto, 8 años donde Dios trató duro conmigo y con mi familia. 8 años donde yo creí que éramos tan mansos y humildes. 8 años en que habíamos antes dado, pero ahora nos tocó aprender a recibir. 8 años que sirvieron para analizar muchas cosas. Porque ¿sabe qué? Dios tuvo que quebrar mucho en nosotros. Pero en esos 8 años, Dios nos enseñó la dimensión de fe. Y después de la prueba, Dios comenzó a abrir sus cielos. Y Dios comenzó. Ahora, escuche esto. Nunca hemos tocado el bolsillo de nadie. Susan y yo trabajamos por la pasión por Dios y porque de gracia recibimos, damos de gracia. No trabajamos por dinero. Trabajamos porque estamos en deuda con un Dios que nos amó, que nos salvó, que nos redimió y nos dio el privilegio de trabajar en su reino. Pero ¿sabe una cosa? Ese Dios nos paga muy bien. Ese Dios nos paga muy bien. No hay deseo que haya en nuestro corazón que Él no lo supla. No hay puerta que Dios no abra, que Dios no supla. Hemos predicado en 31 naciones. No hemos pagado nunca de nuestro bolsillo un tiquete. A veces no hubiéramos tenido, pero Dios suplió. Y Dios me enseñó lo que le había enseñado a ella. Que Dios llegará en el momento justo, con la provisión justa. ¿A quién envía? No sabemos. Puede usar los ángeles, puede usar personas y escuche bien, puede usar al mismo diablo para suplirnos. Alabado sea el Señor. Una mujer de propósito debe ser una mujer de fe. Diga, debe ser una mujer de fe. Diga, una fe real. Diga, yo quiero una fe real. No una fe que dependa de lo que veo, como la de Tomás. No por lo que veo o lo que toco. Diga, una fe basada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Dele un aplauso al Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque usted quiere esa dimensión de fe. Rápidamente, una mujer de propósitos es una mujer de visión. Diga, no solamente sabe quién es ella, no solamente conoce su propósito y sus dones, no solamente es una mujer de fe. Número 4, una mujer de propósito debe ser una mujer de visión. Diga, yo necesito ser una mujer de visión. ¿Qué es visión? Son los sueños de Dios, es lo que Dios determina para nosotros. El que no sueña está muerto. Mire, amadas, quiero que miren a su alrededor. Quiero que miren arriba. Y si ustedes estuvieran en el lugar donde yo estoy, ustedes podrían dimensionar todo lo que yo estoy viendo. Las sillas se pierden al final. Esto es el sueño de un hombre y una mujer puesto por Dios. Para muchos una idea descabellada. Iglesia de 1 millón. Amados, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible, ni nadie hay imposible para Dios. Bendito sea Él. Sueños de Dios. Una mujer de propósito debe tener sueños, debe tener visión, porque Dios nos invita a soñar. Porque los sueños nos llevan a movernos de un lugar de comodidad a un lugar nuevo, a una dimensión nueva de ministerio, de familia, de nación, de ciudad. No sueñe pequeño, sueñe en grande. Porque el Dios que tenemos es grande.
Y cuando en Génesis capítulo 13 Dios se aparece a Abraham en medio del dolor, en medio de la aflicción, Lot se había separado de él, no podían estar juntos. Lot era como su hijo que no había tenido. Y ahí en Génesis 13 del 14 al 18 Dios viene a Abraham en el momento más duro, en el momento más triste, en el momento de mayor depresión. Escuche, casi siempre los sueños de Dios vienen así: cuando tú estás deprimido, cuando tú estás en el calor del día, cuando tú estás en la lucha y en la prueba, Dios en su misericordia viene y dice: voy a adelantarle la visión de mis propósitos, para que se levante, para que se anime, para que sepa que yo no he terminado con ella, que apenas estoy comenzando. Y Dios viene a Abraham y le dice: Abraham. Y Abraham dice: sí, Señor. Abraham, ¿qué miras? Y Abraham dijo: la tierra que me quedó es seca. Y Dios le dice: alza tus ojos. Abraham, alza tus ojos al norte, alza tus ojos al sur, alza tus ojos al oriente, alza tus ojos al occidente. Oh sí, Señor. Y luego le dice: porque todo lo que tus ojos vean, yo te lo daré a ti. Todo lo que tus ojos vean. ¿Sabes quién pone el límite? El límite no lo pone Dios. El límite lo pongo yo o lo pones tú. Dios me va a dar a mí de acuerdo a lo que yo crea que Él me puede dar. Si lo que yo creo que Dios me puede dar es un lugar de 3 metros por 5 metros, eso tendrás. Pero si lo que yo creo que Dios me puede dar es la educación en la universidad de mis hijos, es la especialización de mis hijos, es una buena casa, es una buena tierra, es un lugar cómodo para vivir, Dios te dará con el tiempo lo que tú has anhelado, porque muchos de esos sueños no los pones tú, los pone Dios. Sueña, ten visión de Dios. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación no sean escasas, amada. No te conformes con esto nomás que estás haciendo. Sueña más. Sabes, cuando yo termino de hacer algo que Dios me ha puesto a hacer, yo ya estoy soñando con lo que viene. Yo quiero ir más allá. Yo no me contento con eso. Yo no me conformo. Eso lo disfruto. Llega su cumplimiento, yo estoy anhelando más de su presencia, más de Él, más de su palabra, más de su unción, más de su espíritu, más de ministerio, más de familia, más en todas las áreas. Sueña, porque una mujer de propósito sueña. Número 5, una mujer de propósito debe ser una mujer de la palabra. Diga, de la palabra. ¿Cuánto necesitamos hoy día esto? Escúchenme. Escúchenme. ¿Sabe qué me gusta cuando yo predico aquí? No solo en los congresos. Yo he estado predicando sábados aquí. ¿Sabe qué me gusta? Que la gente tiene su Biblia abierta y tiene un papel anotando. Eso me dice que esta iglesia ha sido entrenada. Yo sé que la tecnología ha avanzado y que qué bueno que tenemos tecnología, pero tengo tristeza que ahora los cristianos ya no llevan la Biblia a la iglesia, porque todo sale por pantalla. Yo crecí, y no es que sea antigua, yo crecí con esta palabra, nací de nuevo y lo primero que me dieron no fue un biberón, fue esta palabra. Yo abracé esta palabra. El gran Espíritu de Dios comenzó a revelar su palabra a mi corazón. ¿Sabe qué tengo tristeza? Que hoy la palabra no está en los púlpitos. Hoy no se predica la palabra. Hoy los mensajes son motivacionales todos. Y la motivación pasa. Pero esta palabra nunca pasará, porque Él lo ha dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Sabe? Esta bendita palabra de Dios
cumplirá su propósito. Por eso Isaías 55 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia a la tierra, y la riega y la baña, y la hace germinar y producir, y da comida al que siembra y semilla al que siembra, así será mi palabra, que no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito, para lo cual yo la creé. Y si solo le puedo decir esto: mujeres, es mi sueño, es mi pasión, que cada mujer sea formada en la palabra, para que sepan conocer cualquier viento de doctrina. Dios está buscando un pueblo que no se deje llevar por todo lo que estamos viendo. Oh, tengo tristeza. No todo lo que brilla es oro. Usted y yo, si somos mujeres de propósito, tenemos que ser mujeres basadas en esta palabra. Uno viaja por muchos lugares donde la gente solo quiere que le profeticen. Ahora, déjeme decirle, yo creo en la profecía. Tenemos un ministerio profético. Yo he recibido tremendas palabras proféticas, pero escuche bien, la palabra profética siempre viene para confirmar lo que ya Dios te ha hablado. Dios envía a sus profetas para confirmar. Pero no tenemos que correr buscando que me profeticen. ¿Y cuál es mi destino? Profetízame. No. Cada mensaje que tú escuches el domingo en tu iglesia, cada mensaje que tú escuchas en un congreso, Dios te puede estar trazando tu destino. Dios te puede estar hablando de tu propósito. Pero tenemos tanta ausencia de la palabra. Estamos dándole al pueblo comida recalentada, hamburguesas y perros calientes, pero no hay comida sólida. Por eso me gusta. ¿Usted sabía esto? Que a nosotros nos asignan los temas que vamos a predicar. Porque eso quiere decir que se pasa horas orando qué es lo que Dios quiere, de acuerdo a la necesidad que Dios ve, que podamos alimentar al pueblo. Y eso vale la pena, vale la pena, vale la pena.